En una mansión rodeada de jardines impecables y paredes que guardaban secretos, Claudia vivía una vida que pocos podían imaginar. Ella no era una mujer cualquiera, ni una simple acompañante. Claudia era, en secreto, la esposa de Diego, un millonario conocido por su éxito y poder. Pero su matrimonio no estaba a la vista de nadie. Claudia sabía que su relación con Diego debía permanecer oculta, y esa decisión había marcado cada día de su existencia. Claudia se levantaba temprano cada mañana, mirando por la ventana mientras el sol iluminaba la ciudad que parecía vibrar con la fama y el dinero de su esposo. Su vida estaba lejos del bullicio y la atención pública, en un silencio lleno de preguntas sin responder. Siempre se preguntaba si algún día la verdad podría salir a la luz, si alguien descubriría el matrimonio que habían decidido mantener en las sombras. Mientras tanto, Diego continuaba su rutina como un hombre de negocios exitoso, conocido por sus decisiones firmes y su actitud imponente. Para el mundo, era un hombre soltero y dedicado a sus empresas, pero en su interior guardaba un amor profundo por Claudia, un amor que protegía con cautela y temor. En la mansión, la hija de Diego, Sofía, crecía con una sensación persistente de vacío. Nunca conoció a su madre y sentía que la vida de su padre estaba llena de secretos que nadie quería contarle. Sofía pasaba horas en silencio, caminando por los pasillos lujosos pero fríos, preguntándose por qué algunas puertas permanecían siempre cerradas y por qué su padre evitaba hablar de ciertos temas. Un día, mientras revisaba un viejo escritorio en el despacho de su padre, Sofía encontró un documento que llamó su atención. Era un papel antiguo, amarillento por el tiempo, con letras que no podía ignorar. Al abrirlo con cuidado, sus ojos se posaron en las palabras acta de matrimonio. No podía creer lo que veía. Su padre estaba casado, y la mujer con la que había firmado ese papel no era ella. El corazón de Sofía comenzó a latir con fuerza. Durante años había sentido que algo faltaba, pero nunca imaginó que la verdad fuera tan sorprendente. ¿Por qué su padre le había ocultado esta parte tan importante de su vida? ¿Quién era Claudia realmente? Sofía guardó el documento con cuidado, sintiendo que en sus manos tenía la llave para descubrir un misterio que la había acompañado desde siempre. Al bajar por las escaleras, con el papel escondido entre sus dedos, decidió que era hora de buscar respuestas. Mientras tanto, Claudia continuaba su vida alejada de la mansión, viviendo con la esperanza y el miedo entrelazados. Sabía que el secreto era frágil, y que cualquier error podría cambiarlo todo. El matrimonio oculto había sido su refugio y su prisión, y ahora sentía que ese refugio comenzaba a desmoronarse. La historia de Claudia y Diego era más que un simple secreto, era una historia de amor, miedo y sacrificios. Dos personas que eligieron proteger su relación a costa de la distancia y el silencio, sin imaginar que un día, una joven llamada Sofía descubriría lo que tanto tiempo habían tratado de esconder. Así comenzaba un capítulo nuevo y turbulento en la vida de esta familia, un capítulo lleno de preguntas, enfrentamientos y tal vez, esperanzas para sanar viejas heridas. Sofía caminaba lentamente por los pasillos de la mansión, con el documento en la mano temblorosa. Su mente estaba llena de preguntas que no encontraba cómo responder. ¿Por qué su padre nunca le había hablado de Claudia? ¿Por qué ese matrimonio estaba oculto? Cada paso parecía más pesado, como si las paredes mismas guardaran un secreto demasiado grande para ella. Al llegar a la sala, se sentó en un sillón elegante, tratando de ordenar sus pensamientos. Miraba el acta de matrimonio, las firmas, las fechas, y no podía evitar sentir que estaba sosteniendo algo que cambiaría todo para siempre. Sofía había vivido toda su vida creyendo que su padre era un hombre soltero, y ahora tenía frente a ella la prueba de que no era así. Los recuerdos de su infancia comenzaron a aparecer. Las ausencias de su padre,
las miradas evasivas cuando preguntaba por su madre, las noches en que la casa parecía vacía y fría. ¿Había existido siempre Claudia? ¿Por qué nunca había estado en su vida? La incertidumbre la invadió, mezclada con una tristeza profunda. Mientras Sofía reflexionaba, su corazón latía con fuerza. No solo sentía confusión, también una especie de traición. ¿Había mentido su padre? ¿O había razones más complejas detrás de ese silencio? Decidió que tenía que hablar con él. Tenía que saber la verdad directamente de Diego. Pero antes, pensó que debía encontrar a Claudia. Sentía que la mujer de ese acta de matrimonio era la clave para entender todo. Sofía quería respuestas, aunque no sabía si estaría preparada para lo que descubriría. Claudia vivía en una casa sencilla, lejos del brillo de la mansión. Para ella, cada día era una lucha entre el deseo de ser vista y el miedo a ser juzgada. Sabía que su papel en la vida de Diego era delicado, casi invisible para el mundo exterior. La mayoría creía que era solo una amiga o una conocida, pero para Claudia, ese matrimonio secreto era la verdad más importante. Cuando Sofía la llamó por primera vez, Claudia sintió una mezcla de sorpresa y nerviosismo. No sabía qué esperar de esa conversación, pero entendía que ya no podía esconderse más. Sofía le habló con sinceridad, con preguntas cargadas de dolor y curiosidad. Claudia le contó cómo habían conocido a Diego años atrás, en un momento difícil para ambos. La relación había crecido en secreto, protegida de la prensa y de las personas que querían separarlos. El matrimonio fue un compromiso de amor y protección, pero también una carga que ambos aceptaron con miedo. Sofía escuchaba atentamente, aunque no podía evitar sentir que había mucho más por descubrir. Quería creer en las palabras de Claudia, pero también sentía la necesidad de hablar con Diego para entender su versión. Al colgar el teléfono, Sofía sabía que su vida estaba a punto de cambiar. La verdad que había encontrado no era solo un secreto, sino una puerta hacia una historia que nadie le había contado. Se preguntaba cómo enfrentaría a su padre, si estaría dispuesto a abrir ese capítulo oculto de su vida. Los días siguientes fueron tensos. Sofía evitaba mirar a Diego directamente, pero no podía ignorar la pregunta que flotaba en el aire. ¿Por qué había mantenido ese secreto? Finalmente, reunió el valor para hablar con él. En un momento tranquilo, le mostró el acta de matrimonio y le pidió una explicación. Diego suspiró profundamente, sabiendo que el silencio ya no era una opción. Comenzó a contar su verdad, no solo como un hombre de negocios, sino como un padre y esposo que había tomado decisiones difíciles para proteger a su familia. Le habló del miedo a perderlo todo, del deseo de mantener a Claudia a salvo y lejos del juicio público. Reconoció que el secreto había causado dolor, pero aseguró que nunca había dejado de amar a ninguna de las dos. Sofía escuchaba con atención, tratando de entender la complejidad de la situación. Sentía que la historia de su padre y Claudia era más humana y complicada de lo que imaginaba. Aún así, no podía evitar sentirse herida por tanto tiempo de silencio. La conversación terminó con un aire de fragilidad, pero también con una pequeña luz de esperanza. Las verdades ocultas comenzaban a salir, y aunque el camino hacia la reconciliación sería difícil, ahora había una base para intentarlo. Sofía decidió que quería conocer más a Claudia, no solo como la esposa secreta de su padre, sino como una persona con una historia, emociones y sueños. Esa decisión marcó el inicio de un proceso lento pero necesario para reconstruir la familia que, hasta entonces, había vivido dividida por el miedo y los secretos. Sofía no podía dejar de pensar en aquel momento en que encontró el acta de matrimonio. El papel,
aunque viejo y arrugado, tenía un peso enorme en su corazón. Cada vez que lo miraba, sentía que la realidad se desdibujaba y que su vida comenzaba a cambiar para siempre. No sabía si estaba preparada para enfrentar todo lo que esa verdad implicaba. Pasaron los días, y Sofía decidió visitar la casa donde Claudia vivía. Quería verla, no solo para hacer preguntas, sino para entenderla. Sabía que detrás de ese nombre y de ese documento había una mujer con una historia que necesitaba conocer. Al llegar, se sorprendió al ver un hogar sencillo, lleno de recuerdos y fotografías que hablaban de una vida diferente a la que ella conocía. Cuando Claudia abrió la puerta, sus ojos se encontraron por primera vez sin intermediarios. Sofía notó en ella una mezcla de tristeza y fortaleza, algo que no esperaba. Claudia invitó a Sofía a pasar, y sentadas en la sala, comenzaron a hablar sin prisa, con sinceridad. Claudia contó cómo había conocido a Diego en un momento difícil de su vida. Ambos se habían encontrado cuando nadie esperaba, dos almas heridas buscando consuelo. Diego, a pesar de su fama y riqueza, había sido un hombre sensible y protector, alguien que la apoyó cuando más lo necesitaba. Su amor había crecido en secreto, temeroso del juicio de la sociedad y de las personas alrededor de ellos. Sofía escuchaba atenta, intentando comprender esa parte desconocida de su padre. Claudia explicó que el matrimonio había sido un acto de compromiso y esperanza, una promesa de estar juntos a pesar de las dificultades. Pero también confesó que la sombra del secreto los había perseguido, obligándolos a vivir separados, con distancias que dolían. La joven no pudo evitar preguntarse por qué Diego nunca le había hablado de ella. Claudia respondió con honestidad que su esposo temía que la revelación dañara no solo su imagen pública, sino también la estabilidad de la familia. La prensa, los negocios, los enemigos de Diego, todo eso formaba una red complicada que mantenía el matrimonio en silencio. En ese momento, Sofía comprendió que el secreto no solo era un acto de protección, sino también una cadena que aprisionaba a todos. Claudia no era solo la esposa oculta, sino una mujer que había sacrificado mucho por amor. Y su padre, aunque distante, había vivido con miedo y responsabilidades que la joven apenas empezaba a entender. Después de esa conversación, Sofía sintió que algo en su interior comenzaba a cambiar. Ya no veía a Claudia como una intrusa, sino como una persona real, con sueños y heridas. Quería acercarse más, conocerla mejor, y quizás, construir un vínculo que fuera más allá de aquel documento. Pero había algo que aún no sabía. Diego estaba observando todo desde la distancia. Sabía que el secreto se estaba desmoronando y que pronto tendría que enfrentar las consecuencias. La tensión en la mansión aumentaba, y el silencio que había protegido a la familia durante años comenzaba a romperse. Esa noche, Sofía regresó a la mansión con una mezcla de emociones. Sabía que debía prepararse para la verdad completa, para las respuestas que aún faltaban. Se preguntaba si su padre estaría dispuesto a abrirse, a contarle todo lo que había guardado en su corazón. Mientras tanto, Claudia también se enfrentaba a sus propios miedos. Había esperado que algún día la verdad saliera a la luz, pero la realidad era más dura de lo que imaginaba. Temía la reacción de Sofía, temía que la familia de Diego la rechazara, y temía que el pasado volviera para destruir lo poco que había logrado construir. Pero sabía que ya no podía esconderse más. El amor que sentía por Diego y la esperanza de ser aceptada la impulsaban a seguir adelante. La mujer que había sido una sombra en la vida de su esposo ahora estaba lista para enfrentarse a la luz. En la mansión, Diego se preparaba para una conversación que sabía sería decisiva. Había llegado el momento de dejar atrás los secretos y mirar a su familia a los ojos con honestidad. El peso del silencio se volvía insoportable, y aunque temía las consecuencias, sabía que era necesario. El encuentro entre Diego,
Sofía y Claudia estaba cada vez más cerca. Tres personas con historias entrelazadas, heridas profundas y un futuro incierto. El acta de matrimonio ya no era solo un papel, sino el símbolo de una verdad que debía ser enfrentada para que la familia pudiera, finalmente, encontrar la paz. El día del encuentro llegó con una mezcla de nervios y dudas. Sofía llegó temprano a la mansión, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas que necesitaban respuestas. Claudia estaba esperando en el amplio salón principal, vestida con sencillez pero con una mirada firme y serena. Diego apareció pocos minutos después, con el peso de años de secretos reflejado en sus ojos. Los tres se miraron en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. La tensión era palpable, como si cada uno sostuviera en su pecho un mundo de emociones contenidas. Finalmente, Diego fue el primero en hablar, con voz grave y pausada. Sé que esta situación es difícil para todos, dijo, pero creo que ha llegado el momento de ser sinceros. No podemos seguir viviendo con mentiras que nos separan. Sofía asintió, aunque aún sentía una mezcla de resentimiento y curiosidad. Claudia, por su parte, se mantuvo en calma, pero sus ojos mostraban la vulnerabilidad de quien ha esperado mucho tiempo para ser escuchada. Quiero entender todo, dijo Sofía con sinceridad. Quiero saber por qué nos han mantenido en esta distancia, porque tú, papá, no me hablaste de ella. Diego tomó un profundo respiro y comenzó a contar su historia desde el principio. Habló de su juventud, de los años en que conoció a Claudia, de cómo ella llegó a su vida cuando más la necesitaba. Relató el amor profundo que sintió, pero también el miedo que lo paralizó. Miedo a perder su posición, miedo a que la sociedad rechazara esa unión, miedo a que su familia se fracturara. No quería que sufrieran, confesó. Pensé que al mantener el secreto los protegía a todos, pero con el tiempo entendí que estaba equivocado. Claudia escuchaba, sus manos entrelazadas en su regazo, recordando cada momento vivido en silencio, cada sacrificio hecho para mantener la relación viva a pesar de la distancia y el aislamiento. Sofía no pudo contener las lágrimas. La mezcla de dolor y alivio era abrumadora. Sentía que por fin la verdad comenzaba a liberarla, pero también que las heridas aún estaban abiertas y necesitaban tiempo para sanar. ¿Y tú, Claudia?, preguntó Sofía. ¿Cómo has vivido todo este tiempo? ¿Cómo soportaste ser la esposa oculta? Claudia bajó la mirada por un instante antes de responder. Fue difícil, dijo con voz quebrada. Sentí que vivía en una prisión invisible. Amaba a Diego con todo mi corazón, pero también sufría por no poder estar cerca de mi familia, de ti. Me dolía no ser parte de tu vida, Sofía. Muchas noches lloré pensando en lo injusto que era todo. El silencio volvió a apoderarse del salón, pero esta vez era diferente. Había espacio para la comprensión, para la empatía. Diego tomó la mano de Claudia y la apretó suavemente, como un gesto de apoyo y reconocimiento. Luego miró a Sofía con una mezcla de esperanza y arrepentimiento. Quiero que esta familia vuelva a ser lo que era, dijo. Que podamos construir juntos, sin secretos, sin miedo. Sofía respiró profundo. Sabía que el camino no sería fácil, que la confianza se reconstruye poco a poco, pero también sentía que ese momento era el comienzo de algo nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, los tres se permitieron mirar hacia adelante, hacia un futuro donde la verdad ya no fuera un enemigo, sino una fuerza para sanar. Cuando la conversación terminó, Claudia se levantó para irse. Antes de salir, se volvió hacia Sofía y dijo: «Gracias por buscarme. Gracias por querer entender». Sofía respondió con una sonrisa tímida, consciente de que aún quedaba mucho por hacer, pero agradecida por la oportunidad de empezar de nuevo. Esa noche, en la mansión, el silencio era distinto.
Ya no era un silencio de secretos ocultos, sino un silencio lleno de posibilidades, de esperanzas y de un amor que, aunque escondido por años, ahora comenzaba a florecer a la luz. Los días siguientes al encuentro fueron un torbellino de emociones para Sofía. Aunque había dado el primer paso para descubrir la verdad, sentía que la historia estaba lejos de terminar. Cada pensamiento la llevaba de nuevo a Claudia y a Diego, y a la complejidad de aquel secreto que había marcado sus vidas. Sofía decidió pasar más tiempo con Claudia, intentando conocerla mejor, no solo como la esposa secreta de su padre, sino como una mujer con sueños, miedos y esperanzas. En cada conversación, descubrían nuevas facetas, y poco a poco, las barreras que el tiempo había levantado comenzaron a desvanecerse. Claudia le habló de sus años de juventud, de sus luchas personales antes de conocer a Diego, y de cómo su vida cambió por completo al entrar en ese mundo de lujo y secretos. Pero también confesó sus dudas y temores, especialmente el dolor de ser invisible para la hija de su esposo. Sofía, por su parte, compartió sus sentimientos de abandono y confusión, las preguntas que habían quedado sin respuesta durante años. Aunque las heridas aún dolían, había una voluntad sincera de sanar y entender. Mientras tanto, Diego enfrentaba sus propios demonios. Sabía que había cometido errores, pero también que había actuado con la intención de proteger a su familia. Sin embargo, la presión de mantener un secreto tan grande empezaba a afectarlo emocionalmente. En una noche particularmente difícil, Diego se sentó solo en su estudio, mirando las fotos de su familia esparcidas sobre la mesa. Se preguntaba si realmente había tomado la decisión correcta al ocultar su matrimonio y si podría recuperar la confianza de Sofía. Al día siguiente, decidió abrir un viejo álbum de fotos que había guardado con recelo. Allí encontró imágenes de momentos felices con Claudia, antes de que el miedo y el silencio los separaran. Recordó las risas, los sueños compartidos, y una promesa que ambos hicieron: luchar por su amor, sin importar las dificultades. Con renovada determinación, Diego decidió que era hora de cambiar. Ya no quería vivir en las sombras. Buscó a Claudia para hablar sobre el futuro, sobre cómo podían enfrentar juntos la realidad y sanar las heridas que el tiempo había dejado. Claudia, aunque asustada, sintió una chispa de esperanza. Sabía que el camino sería complicado, pero también que el amor que sentía por Diego merecía esa lucha. Sofía, por su parte, se encontraba en una encrucijada. Quería confiar, quería aceptar a Claudia, pero también sabía que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había descubierto. Sin embargo, algo en su interior le decía que ese era el momento de dejar atrás el resentimiento y abrir su corazón. Poco a poco, los tres comenzaron a reconstruir su relación. Los encuentros eran difíciles, llenos de emociones y recuerdos, pero también de pequeños gestos de cariño y comprensión. En una ocasión, Sofía invitó a Claudia a acompañarla a un evento familiar. Fue un paso valiente, una señal de que estaba dispuesta a integrar a Claudia en su vida. Durante la reunión, Claudia fue recibida con curiosidad, pero también con respeto, y aunque algunos miembros de la familia aún tenían dudas, la presencia de Claudia empezó a cambiar la dinámica. El tiempo no borraría de inmediato los años de silencio, pero cada pequeño avance era una victoria. La verdad, aunque dolorosa, se convertía en un puente que los unía más allá de las apariencias. Una noche, después de una larga charla, Claudia le dijo a Sofía: «Gracias por darme una oportunidad. Sé que no será fácil, pero creo que juntos podemos lograrlo». Sofía sonrió y respondió: «También quiero intentarlo. No solo por papá, sino por nosotras». Ese momento marcó un antes y un después. La familia que alguna vez estuvo dividida por secretos comenzaba a encontrar su camino hacia la reconciliación. Sin embargo, sabían que aún quedaban desafíos por enfrentar.
El mundo exterior, la prensa y la opinión pública podían ser implacables. Pero ahora, al menos, tenían algo que antes les faltaba, la verdad y la voluntad de enfrentarla juntos. La reconciliación entre Sofía, Claudia y Diego parecía avanzar, pero la tranquilidad duró poco. La mansión, que hasta entonces había sido un refugio seguro, pronto se convirtió en el escenario de nuevas tensiones. Los secretos nunca mueren fácilmente, y la llegada del pasado amenazaba con desestabilizar todo lo que habían empezado a construir. Un día, mientras Claudia organizaba unos documentos en su habitación, encontró una carta antigua, doblada cuidadosamente entre las páginas de un libro olvidado. Al abrirla, reconoció la letra de una mujer que había sido una sombra persistente en la vida de Diego, Mariana, su exesposa. La carta estaba llena de reproches, advertencias y amenazas. Mariana exigía que Diego cumpliera con ciertos acuerdos que, según ella, aún los unían, a pesar de que su divorcio había sido finalizado años atrás. También mencionaba secretos que podrían destruir la reputación de Diego y poner en riesgo a toda su familia. Claudia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que esas palabras no solo ponían en peligro su matrimonio, sino también la frágil paz que había comenzado a construirse con Sofía. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió mostrar la carta a Diego. Cuando Diego la leyó, su expresión se tornó seria y sombría. Sabía que el pasado volvía a tocar a su puerta, y esta vez, con intenciones más peligrosas. Mariana no era solo una mujer dolida, sino alguien que guardaba rencores profundos y estaba dispuesta a todo para recuperar lo que creía suyo. Esa noche, Diego convocó a Sofía y Claudia a la sala principal. Con voz firme, les explicó la situación y les confesó que durante años había vivido bajo la amenaza constante de Mariana, quien no solo buscaba dinero, sino también poder y control. Sofía sintió que una tormenta se avecinaba. La imagen de su padre, antes tan fuerte y seguro, se mostraba ahora vulnerable y humano. Comprendió que las decisiones del pasado no solo habían sido difíciles por amor, sino también por miedo y presión. Claudia, aunque preocupada, se mantuvo firme al lado de Diego. Sabía que juntos podían enfrentar cualquier obstáculo, pero también que necesitaban ser cautelosos. En los días siguientes, la mansión se llenó de susurros y miradas desconfiadas. La familia y los empleados notaban la tensión creciente, pero nadie sabía exactamente qué estaba ocurriendo. Solo Sofía, Claudia y Diego compartían el secreto que amenazaba con romperlos. Diego decidió buscar ayuda legal para proteger a su familia y enfrentarse a Mariana. Contrató a un equipo de abogados y comenzó a reunir pruebas para defenderse de las acusaciones y chantajes. Sin embargo, sabía que la batalla no sería solo legal, sino también emocional. Claudia y Sofía se apoyaban mutuamente, conscientes de que la verdadera fuerza estaba en la unidad. Sofía empezó a entender aún más a Claudia, admirando su valentía y lealtad. Las heridas comenzaban a sanar no solo por el tiempo, sino por la sinceridad y el compromiso. Una noche, mientras Diego trabajaba en su despacho, recibió una llamada inesperada. Era Mariana, con voz fría y desafiante. Le advirtió que no se detendría hasta destruir todo lo que había construido, y que estaba dispuesta a revelar la verdad oculta para arruinarlo. Diego colgó el teléfono con el corazón apretado, pero con una determinación renovada. Sabía que no podía retroceder, que ahora debía luchar no solo por su amor, sino por su familia y su futuro. Al día siguiente, reunió a Claudia y Sofía para compartir la amenaza y fortalecer su alianza. Les prometió que haría todo lo posible para protegerlas, pero que necesitaban estar unidas, sin secretos ni dudas. Sofía miró a su padre y luego a Claudia, sintiendo que aquella familia, aunque marcada por el pasado, tenía la fuerza suficiente para enfrentar cualquier tormenta. La batalla apenas comenzaba,
Pero en ese momento, juntos, sabían que podían resistir cualquier embate. Porque el amor y la verdad, por difíciles que fueran, eran la base más sólida para construir su futuro. La tensión en la mansión crecía día tras día. Sofía, Claudia y Diego sentían que cada momento podría ser el último en paz antes de que la tormenta desatada por Mariana los arrasara por completo. Las amenazas no solo eran palabras vacías, sino bombas que explotaban en su mente y corazón, sembrando dudas y miedo. Una mañana, mientras Sofía revisaba unos documentos en la biblioteca, encontró un sobre sin remitente. Al abrirlo, descubrió fotos de ella y de Claudia en eventos recientes, tomadas sin que ellas lo supieran. La nota adjunta decía: «Sé que sabes la verdad. Esto es solo el comienzo». El miedo se apoderó de ella, pero también una determinación firme para no dejarse vencer. Sofía llevó las fotos a Diego, quien las observó con gravedad. Sabía que Mariana había comenzado su ataque abierto y que la privacidad de su familia estaba en juego. Esa misma tarde, Diego pidió a su equipo de seguridad reforzar la protección alrededor de la mansión y aumentar la vigilancia personal. Pero la amenaza iba más allá de la seguridad física. Mariana había comenzado a filtrar rumores a la prensa sobre la supuesta doble vida de Diego, y el escándalo amenazaba con destruir no solo su reputación, sino también la empresa familiar. Los medios sensacionalistas explotaban la historia, mezclando verdades con mentiras para atraer a la audiencia. Sofía sentía que todo el mundo se volvía en contra de su padre y de Claudia. La joven, que hasta entonces había estado en proceso de aceptación, ahora enfrentaba la dura realidad de que la sociedad también juzgaba y condenaba sin conocer el fondo de la historia. En una reunión familiar, Diego intentó calmar a todos, pero la tensión era palpable. Algunos miembros de la familia cuestionaban sus decisiones del pasado y criticaban la revelación tardía del matrimonio secreto. Claudia, aunque herida, mantuvo la dignidad y defendió el amor que los unía. Una noche, Claudia se sentó con Sofía para hablar con honestidad. «Sé que todo esto es difícil», dijo. «No solo hemos perdido la tranquilidad, sino que también hemos enfrentado el rechazo de quienes deberían apoyarnos. Pero quiero que sepas algo, no estoy aquí para competir contigo, sino para construir un vínculo real, sincero». Sofía, emocionada y con lágrimas en los ojos, respondió: «Yo también quiero eso. Y aunque duele, sé que juntos podemos superar esta tormenta». En medio de la crisis, Diego decidió dar un paso valiente. Convocó una conferencia de prensa para hablar con la verdad, para mostrar su lado humano y enfrentar a Mariana con dignidad. Sabía que ese momento podría cambiarlo todo, para bien o para mal. El día de la conferencia, la mansión se llenó de periodistas y cámaras. Sofía y Claudia estuvieron junto a Diego, apoyándolo en ese momento crucial. Cuando Diego tomó el micrófono, su voz transmitió sinceridad y fuerza. «Durante años, guardé un secreto por miedo y por proteger a mi familia», dijo. «Hoy, quiero ser honesto con ustedes y con mi hija. Claudia es mi esposa, y juntos hemos vivido muchas dificultades. Pero el amor que nos une es real, y quiero que eso se entienda». La declaración sorprendió a muchos, pero también despertó respeto. La prensa comenzó a cambiar el tono. Algunos medios elogiaron su valentía y honestidad. La opinión pública empezó a mostrar signos de comprensión y apoyo. Después de la conferencia, Sofía sintió que un peso enorme se había levantado de sus hombros. Finalmente, la verdad estaba fuera, y aunque las heridas seguían abiertas, la familia comenzaba a sanar públicamente. Claudia y Diego se miraron con alivio, conscientes de que aún quedaba mucho por hacer, pero que habían dado un paso decisivo hacia la libertad y la paz. Sofía, abrazando a su padre y a Claudia, entendió que el camino no sería fácil, pero que juntos podían enfrentar cualquier obstáculo. El amor,
La verdad y la unidad serían su escudo contra cualquier tormenta. Y así, en medio del caos, comenzó una nueva etapa para esa familia marcada por secretos, pero ahora fortalecida por la verdad y el coraje. Después de la conferencia de prensa, la vida en la mansión comenzó a cambiar lentamente. Aunque la tormenta mediática había amainado, los desafíos internos seguían presentes. Sofía, Claudia y Diego sabían que la reconstrucción de su familia requeriría tiempo, paciencia y mucho esfuerzo. Una mañana, Sofía recibió una llamada inesperada. Era uno de los periodistas que había cubierto la historia y que ahora quería hacer un reportaje más profundo, esta vez con un enfoque humano y conciliador. La propuesta era contar la historia de amor, sacrificios y verdad detrás de los titulares sensacionalistas. Sofía aceptó, viendo en ello una oportunidad para cambiar la percepción pública y sanar heridas. Mientras tanto, Claudia y Diego comenzaron a planear cómo retomar sus vidas sin miedo. Decidieron que era momento de celebrar públicamente su matrimonio, no como un secreto, sino como un acto de amor que había resistido el tiempo y la adversidad. Prepararon una ceremonia íntima, invitando solo a familiares cercanos y amigos que realmente los apoyaban. El día de la ceremonia, la mansión se llenó de emociones. Sofía, Claudia y Diego caminaron juntos, no solo como familia, sino como un equipo que había vencido al pasado. En sus rostros se reflejaba la mezcla de tristeza por lo vivido y esperanza por el futuro. Durante la ceremonia, Diego tomó la mano de Claudia y le susurró al oído: «Gracias por nunca rendirte». Claudia le respondió con una sonrisa llena de amor y fuerza. Sofía, observándolos, sintió que por fin había encontrado paz. El dolor de los secretos y el engaño se transformaba en una historia de resiliencia y perdón. La familia que una vez estuvo dividida, ahora estaba unida como nunca antes. Poco después, el reportaje salió al aire. Las imágenes mostraban la ceremonia, las entrevistas sinceras y los momentos de vulnerabilidad que permitieron a la audiencia conocer la verdad desde una perspectiva humana. La respuesta del público fue abrumadora. Muchos se identificaron con la historia, admiraron la valentía y reconocieron que el amor verdadero no conoce secretos ni barreras. El reportaje ayudó a limpiar la imagen de Diego y a fortalecer el vínculo entre Sofía y Claudia. La joven, que había empezado desconfiando, ahora veía en Claudia no solo a la esposa de su padre, sino a una aliada, una amiga y un ejemplo de fortaleza. Con el tiempo, la familia retomó sus actividades cotidianas, pero con una nueva energía. Diego volvió a dedicarse con pasión a su empresa, esta vez apoyado por la honestidad y la transparencia. Claudia encontró un propósito en ayudar a otras mujeres que, como ella, habían sufrido en silencio. Sofía decidió estudiar psicología, motivada por su propia experiencia de sanación y comprensión. Aunque el camino había sido duro, la verdad y el amor habían prevalecido. La familia no solo sobrevivió a la tormenta, sino que salió fortalecida, lista para enfrentar cualquier desafío futuro. Y así, aquella historia de secretos, mentiras y dolor se convirtió en un testimonio de valentía, perdón y esperanza. Porque, al final, la verdad siempre encuentra su camino, y el amor, cuando es verdadero, puede sanar hasta las heridas más profundas.